Hermanos, gracias a Dios que nos podemos conectar y estar juntos en la Escritura, escuchando qué dice el Señor, siendo instruidos por el Señor. Te pido que juntos oremos antes de comenzar este servicio y que meditemos en las palabras de Jesús cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Señor, tú cuando viniste dijiste que el reino de los cielos se había acercado, que ya los últimos tiempos habían inaugurado en tu venida, que así como tú fuiste fiel, Señor, al cumplir tu palabra en todo el Antiguo Testamento, de que vendrías, que irías a esa cruz, morirías y resucitarías al tercer día, también cumplirás tu palabra, Señor, que tú volverás en gloria, Señor, que estarás con nosotros, que tú estarás morando con nosotros, estaremos contigo, Señor. Te pido que alientes el corazón de cada uno de los hermanos, que nos aliente, Señor, que nos anime, Señor, al recordar que esa promesa, Señor, esa grande promesa de que tú eres nuestro Dios y que ahora nosotros somos tu pueblo, es real, Señor. Que es real ahorita, Señor, y será real cuando tú vengas en gloria o cuando nos lleves a tu presencia, Señor. Quita todo temor, toda angustia, Señor. Que nos puedas llevar a entender que tú eres Dios y que tú inauguraste tu reino y que lo consumarás, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres sabio, tú eres bueno, Señor. Enséñanos a anhelar y a vivir a la perspectiva, a la luz de que tú eres el Dios de gloria. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a alabar juntos a nuestro Señor. Señor, dice tu palabra que apenas moriría alguien por un justo. Y no podemos entender cómo tú, siendo Dios, te entregaste por el pecador, por nosotros, Señor. Qué glorioso momento en aquella cruz. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por
Salvador en sacrificio dio. Velo ahí, en nombre del amor, herido siendo Dios para mi salvación. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. No hay amor más grande que su cruz, gracias sin merecer, libre ahora lo sé. Culpa no hay, la vergüenza se fue, clavada está en la cruz, vida eterna me dio. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Este es Cristo en su gloria, dando vida
Hermanos, es el tiempo de nuestra ofrenda y te pido me acompañes en tu Biblia, Lucas 21. Yo te lo voy a leer en la versión, la Nueva Biblia de las Américas, y vamos a leer del 1 al 4. Son solo 4 versículos que vamos a estudiar muy brevemente. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre, y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Rápidamente, esta viuda se encuentra en el arca del tesoro echando sus ofrendas. Esta área del templo era donde podían entrar las mujeres y los gentiles, y Jesús está ahí sentado viendo cómo están echando las ofrendas. Y le llama a sus discípulos y le dice que vengan a ver lo que estaba sucediendo. Ahora pregúntate, ¿por qué el Señor quería que lo viera? ¿Por qué el Señor, por medio del Espíritu Santo, iluminó esta revelación, reveló esto en la Escritura para que nosotros lo tuviéramos? Bueno, igual que los discípulos tenían que ver lo que estaba pasando, nosotros tenemos que verlo. ¿Qué está sucediendo? Esta mujer era viuda y era pobre. ¿Qué significa esto? Que no tenía ningún sustento. Su esposo, aquel que era llamado a proveer para ella, aquel que era llamado para cuidarla, no estaba ya. No tenía nadie. Es decir, estaba financieramente arruinada en el futuro. Y en este momento era pobre, no tenía nada. Y dice que echa 2 monedas pequeñas de cobre, que en las monedas que se usaban en el antiguo Israel en el siglo I, era una moneda tan pequeña como nuestra moneda de 10 centavos, y como también era la más pequeña, era la de menos valor. Y dice Jesús que ella echó mucho más que los otros. ¿Por qué echó mucho más que los otros? Porque el Señor no nos juzga, depende de cuánto ofrendemos en cuestión de cantidad. Es decir, no es más deleitoso para el Señor si tú ofrendas cierta cantidad que es mayor que otra por ser esa cantidad. Lo que el Señor mira es nuestros corazones. Pablo dice que el Señor ama al dador alegre y que cada uno dé según haya prosperado. Entonces, la ofrenda no tiene que ver con cuánto ganes. No tiene que ver con a partir de cierta cantidad yo ya puedo ofrendar. Porque es un llamado de toda la iglesia. Esta mujer confiaba en el Señor. De otra forma no lo hubiera hecho. Mientras los ricos dice que daban de lo que les sobraba. Es muy fácil ser dadivoso cuando hay un exceso y cuando ese exceso no afecta ni cambia tu estilo de vida. Pero pensemos en esto. La forma en que tú usas tu dinero el día de hoy evidencia que Cristo es el Dios de gloria que gobierna tu vida, y por lo tanto ese dinero que tú tienes lo usas como administrador de él, o muestra que tú crees que tú eres el mismo Dios de tu vida y que lo que determina en lo que vas a gastar está en función de tus deseos y de tus placeres. Es deleitoso ofrendar, pero es deleitoso hacerlo a la luz y la perspectiva de que nuestro Dios nos ha dado para darle a Él. Lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Él nos lo ha dado, no porque lo hayamos ganado sin que Él nos lo hubiera dado. Quiero que cierres tus ojos y oremos y le pidamos al Señor en este momento que nos dé gracia para ver las cosas como Él las ve. Señor, esta mujer de verdad no tenía nada más que esas 2 monedas y te las dio. Te pedimos, Señor, que no nos dejes pensar que es el dinero, la cantidad de lo que damos, lo que lo hace agradable delante de tus ojos, Señor. Podemos obedecer y ofrendar, Señor, pero sin estar gozosos en hacerlo. Podemos ofrendar por compromiso, pero no porque de verdad queramos participar de esta obra, de esta oportunidad de gracia que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean transformados, que ya sea poco o mucho en cuestión de cantidad, lo hagamos deseando agradarte a ti, Señor. Te pedimos que obres por tu gracia en nuestros corazones, que transformen nuestros corazones, que aquellos que tengan abundancia, Señor, den abundantemente, y aun los que tengan poco, den conforme a tu voluntad, según hayan prosperado. Esta mujer es un ejemplo de confianza porque ella no tenía nada. Enséñanos a estar conscientes que somos administradores, Señor, y no dueños de lo que tú nos has dado. En tu nombre oramos. Amén y amén.
Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación y vamos a adorar a nuestro Dios escuchando la palabra del Señor predicada. Y nos quedamos con nuestro pastor. Hola hermanos, qué gusto nuevamente estar conectados con todos ustedes compartiendo el estudio de la carta a los Efesios. Le damos la bienvenida a todos ustedes si es la primera vez que se conectan a este estudio y si usted ya tiene tiempo tomándolo, le agradecemos a Dios porque nos dé la oportunidad de estudiar juntos esta carta tan preciosa a la iglesia de Éfeso. Y bueno, hemos estado estudiando que Pablo está explicando a la iglesia que necesita encontrar su identidad en Cristo, su identidad en Dios, en quién dice Dios que somos para Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Escribe en esta carta a los Efesios el resultado de haber sido salvados. ¿Cuál es el efecto, el fruto de esta nueva naturaleza en Cristo Jesús, haciéndonos entender paso a paso cómo hemos sido afectados tan profundamente por el pecado y cómo la posición que ahora tenemos delante de Dios, ante Dios, permite que nosotros caminemos cada vez más a ser como Jesús? Permite también la sanidad en el corazón, la restauración que afecta en todas las áreas de nuestras vidas, principalmente dentro de nosotros y se refleja principalmente en nuestras relaciones. Se va a reflejar de manera impactante en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, con nuestra familia no tan cercana, en fin, con todas aquellas personas que tenemos la oportunidad de convivir. Nosotros vemos la luz de Dios, la gente comienza a darse cuenta que hay algo diferente y entre más vamos creciendo y madurando, por supuesto que esto será cada vez más impactante. Y vamos a ver el día de hoy cómo esa reconciliación con nuestro Dios tiene un impacto en la tierra, es decir, lo que sucede en lo horizontal hacia Dios. Le decimos horizontal porque se señala hacia el cielo, ¿verdad? Sabemos que Dios está en todos lados, pero el cielo es un lugar que nos refleja o nos impacta terrenalmente, que es hacia Dios, algo dirigido hacia Dios. Entonces la reconciliación con Dios nos va a llevar a vivir entre la familia de Cristo como familia, como hermanos, fraternalmente, mostrando amor. Y entonces todo esto es debido y gracias a esa reconciliación con Dios. Por eso el día de hoy he titulado este tema, el alcance de la reconciliación. ¿Qué provoca el que nosotros tengamos o hayamos la salvación, hayamos sido reconciliados con Dios? El alcance de la reconciliación. Vamos ahí en los versículos que nos quedamos la ocasión pasada. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Le suplico cierre sus ojos. Dios, queremos pedirte por los méritos de Cristo Jesús que tú abras nuestro entendimiento, que nos des claridad de pensamientos, pero no los nuestros, sino los tuyos. Que nos des esa capacidad sobrenatural de poder entender lo que tu palabra enseña, que nos dirijas hacia tu voluntad y que nuestro corazón esté totalmente dispuesto. Decidamos y que nuestra intención sea obedecerte, vivir como a ti te agrada. Que dé un resultado real, un fruto, tu Espíritu Santo dentro de nosotros,
Esto es lo que nos has enseñado, Dios, que ahora somos tus hijos, que hay evidencias de esa salvación en las obras que ahora tú planeaste desde la eternidad para que nosotros al día de hoy y en continuación a la lectura, al entendimiento de tu palabra, podamos vivir conforme a eso. Te rogamos, Señor, que tú hables el día de hoy a nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es parte de la naturaleza caída humana la superioridad, el percibirse mejor que otro, el tratar de imponer. Te das cuenta que el mundo está lleno de esta forma de competencia. De hecho, la educación está ligada, está influenciada, está basada en eso, en competencia, en quién es mejor, en cómo buscar el ser mejor, el tratar de tener los primeros lugares. Pero esto no es parte del evangelio, definitivamente. Jesús le dice, mirad a los fariseos que buscan las primeras sillas, esto no tiene que ser lo que vosotros busquéis, les decía a sus discípulos. No es el encargo de Dios esto de ninguna manera, es algo que emana de esa naturaleza caída de la carne, de ese impulso que tenemos todavía por preocuparnos y ocuparnos de nosotros mismos, por querer ser vistos, por querer ser reconocidos. Recordamos que hemos hablado y el capítulo 1 de Efesios nos habla que toda nuestra existencia y todo lo que se refiere a la salvación tiene un propósito. La gloria de Dios, que Dios sea visto, que Dios sea conocido, que Dios sea conocido como lo que Él es, con el verdadero amor que emana de Él, la verdadera justicia que emana de Él, la verdadera santidad que emana de Él. Esa es la razón por la cual Dios nos deja aquí en la tierra, mostrar quién es ser la luz, no propia, sino la luz de Dios reflejada a través de nosotros. Lo mencionaba en otro estudio, es como la tierra no tiene, si tú quitaras al sol y todas las estrellas del universo, se vería oscuro totalmente. Nosotros somos como la tierra y hasta que resplandece el sol o la luz del sol refleja sobre la tierra, entonces la podemos ver. De igual manera, la intención de nuestra vida aquí en este mundo es precisamente que reflejemos quién es Dios. Y esto desafortunadamente está siendo opacado, obstruido, porque no estamos muriendo a nosotros mismos. No hemos visto la intención de Dios, el propósito de Dios en toda su extensión. Seguimos siendo muy egoístas. Seguimos siendo aquellos que entendemos inclusive o interpretamos la Biblia en función de nosotros y no de la gloria de Dios. Cualquier tipo de interpretación, a lo que llamamos hermenéutica teológicamente, cualquier tipo de interpretación de la Biblia que esté fundada en el hombre está equivocada, porque la Biblia nos enseña en sí misma que todo tiene que estar enfocado hacia que Dios sea glorificado. Somos salvados, somos redimidos, Dios nos eligió desde la eternidad no para que nos gloriemos, no para que nosotros seamos vistos, sino para que Dios sea exaltado y reconocido como Dios. Y entonces vemos que hay un opositor, un enemigo íntimo que se muestra a través de esta necesidad de reconocimiento. ¿Y cómo lo vemos? En una iglesia dividida, en una iglesia en la que yo puedo decir que aquel no me importa o lo trato de hacer menosprecio al hermano. El mundo está dividido de forma natural por eso. Hay un menosprecio, una división por ese deseo carnal egocéntrico a ser reconocidos, a sentirnos mejores, a tener más bienes. Basta con que veas la historia de la humanidad como está llena de eso. Las guerras estaban en función de qué, de que yo quiero tener su territorio, de que yo quiero que ellos trabajen para mí, de que yo quiero tener mejores cosas o mayor comodidad, egocentrismo. Porque yo me siento con la calidad de abusar de otro. La sociedad misma nos sigue marcando, nuestro sistema de economía está basado exactamente en lo mismo, en que yo trato de lograrme, ¿verdad? Y buscar lo mejor y no me importa y tengo mis competidores. Y la Biblia nos enseña precisamente que no debemos de hacer nada por contención y vanagloria, nada por competencia, absolutamente nada.
Dios quiere que nosotros como hijos de Dios comprendamos esto. Es tan fácil, hermanos, ver esto y me cuesta tanto trabajo pensar que alguien que se diga cristiano y sea una persona que discrimine. Hay discriminación de todo tipo, por la raza, por el color de piel, porque cómo se llame o si es un indio y tanta gente y tú puedes decir, ay, sí es horrible eso, pero cómo tratamos muchas veces a los indígenas en nuestro país o cuando tú te acercas con uno, a veces hasta, ay, fuchi, ¿verdad? Huele feo y tratamos así con menosprecio. Lo peor de todo en el corazón humano es la hipocresía, porque somos capaces de juzgar a otros que se nos hacen tan terribles, pero que nosotros en algunos contextos somos también iguales. Tengamos mucho cuidado. Hay una discriminación social en donde como tengo más dinero, ¿verdad? No me puedo yo rozar con otros. Es impresionante, pero es contagioso esta hipocresía. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la hipocresía, a dar una cara aquí sí, todo, pero por acá atrás ahí sí, yo prefiero con mejor no, ¿verdad? Porque no tiene mi nivel. Una discriminación generacional también, en donde los viejos se sienten con más experiencia y estos no saben nada. ¿Verdad? He escuchado a algunos que dicen, estos no saben de música. La música que yo escuchaba en mi tiempo, esa sí era música. Y los jóvenes decían, ese ya está viejo, ¿verdad? Ya chochó, ya no sabe ni qué, ¿verdad? Y así vemos con este sutil ejemplo, pero en muchos otros conceptos también hay una discriminación en donde decimos los jóvenes son unos tontos y los viejos no saben vivir la vida. Una discriminación intelectual también, ¿verdad? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos sabes? ¿Cuántos conceptos? ¿Cuánto tienes realmente? Y parece ser que eso sería que le da valor a las personas. Por supuesto, y lo vemos cada vez con más énfasis, una discriminación religiosa. En muchos pueblos de nuestro país, simplemente por no ser parte de la misma religión o la religión oficial del pueblo, son llevados hasta la muerte, son expulsados de comunidades y se convierten al cristianismo. Esto lo estamos viendo con un auge muy fuerte en algunos países asiáticos y africanos, pero esa es la realidad. Hay personas que discriminan, que hacen ver menos por sus conceptos religiosos. Hay que tener mucho cuidado con esto. En Estados Unidos está el testimonio de que esto se incrementó de una forma muy prominente después del 11 de septiembre del 2001, cuando estos árabes, ¿verdad? Con una ideología, una religión determinada, hicieron estos destrozos y mataron tanta gente al hacer caer estas torres gemelas en Nueva York y otros aviones donde murió mucha gente. Y por último, una discriminación, bueno, hay muchas otras, podemos hablar de muchas otras, pero estoy hablando de las más enfáticas que son observables rápidamente. La discriminación sexual, en donde a la mujer se le ha sobajado, se le ha totalmente tenido en menos, donde no se le permite de ninguna manera. Ahora no estoy hablando de igualdad, porque no somos iguales y esa no es la solución. Darle el valor con el que Dios creó a cada uno, un valor de bendición, de cuidado, de protección, de amor, etcétera, todo que podemos funcionar. Pero ¿qué es lo que origina todo esto? Como ya lo vimos, el pecado. Es la causa, el deseo de controlar, es satisfactorio. Cualquier persona que tiene ya hasta dentro de la congregación tiene una autoridad para mandar a otros. Si no tiene cuidado en su corazón, mira, eso va a ser, mira, les digo que muevan esas sillas, se siente bien. Cuidado, porque aún el liderazgo, dijo Jesús, tiene que estar en función de servicio. El que quiera ser mayor en el reino tiene que ser servidor de sus hermanos. Tengamos cuidado. Pero esta es la causa, ese deseo de controlar. La envidia, ¿verdad?, que surge al impedir
que otros pasen, que otros mejoren, esa mentalidad que es muy clásica en Latinoamérica, en nuestro país, en México, esa mentalidad que le llamamos de cangrejo, en donde uno va empezando a crecer y todos no, todos iguales o si nadie, todos crecemos o nadie, ¿verdad? O todos salimos de la cubeta o nadie. ¿Y a causa de qué? Repito, pensar en que yo merezco más. En Hechos capítulo 6 vamos a ver algunos ejemplos de esto en la misma Biblia, en la Escritura. En Hechos capítulo 6, versículo 1, nos enseña la Biblia de un caso de esta división. Dice así Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí Lucas utiliza la palabra griego para señalar a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todos aquellos que no son hebreos. Entonces hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjate cómo la iglesia, de la iglesia surge algo precioso, ¿verdad? La extensión del evangelio, la extensión del reino de Dios, algo hermoso, pero eso no quitaba del corazón humano el pecado, no quitaba el grande conflicto que tenemos. Aún nacidos de nuevo, perseveramos todavía un residual de pecado con el que tenemos que trabajar. Y por eso la palabra de Dios nos habla acerca de cómo nosotros morir a nosotros mismos. En la iglesia primitiva, el grupo de hijos redimidos, surge un problema de división. ¿Y de qué tipo de división? Étnica o racial, ¿verdad? Había división. Los hebreos, ¿qué hacían? Bueno, inferimos de acuerdo a lo que nos narra la Escritura, que los que estaban ahí repartiendo las despensas, la comida para los necesitados, entonces bueno, pues como esta era mi prima, ¿verdad? Era de mi familia, es mi vecina, esta sí la conozco, aquel no lo conozco tanto, sí le va a tocar, pero pues esto es primero y les tocaba lo mejor. Y luego venían aquellos gentiles a los cuales no tenía mucha yo relación y entonces yo a esos les daba lo que sobraba y si alcanzaba, ¿verdad? Y entonces dice aquí a tal punto en que estas viudas a las que la iglesia mantenía se les desatendía, no se les daba lo necesario, lo suficiente. Entonces vemos aquí que este pecado residual nos lleva a enfrentarnos a conflictos en familias, en matrimonios, en iglesias, en el que yo creo que soy mejor, que merezco más. Es que yo ya tengo tanto tiempo aquí que yo merezco que ya me dejen dirigir en la alabanza, pues ya he hecho yo mis pininos aquí, no importa si tienes el llamado o no, ya deben de dejarme. Y tenemos esa mentalidad empresarial en que yo he recorrido una carrera y entonces merezco que me den más. Y eso no habla la Escritura, eso no es un llamado verdadero de Dios. Dios quiere que nosotros comprendamos que todo lo que hacemos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es para darle honra y gloria a Él. Y no es más el que predica, no es más el que recoge la basura, no, o menos, o no es más el que canta muy bonito. Hay iglesias que al no entender estos preceptos son capaces de tolerar a alguien que está en la alabanza y dicen, bueno, pues es que si yo lo disciplino, si lo corro de la iglesia por el pecado en el que está o su actitud, entonces pues ¿quién va a dirigir la alabanza? Y la alabanza es tan importante en la iglesia. Mira, eso es hacernos dueño de la obra de Dios, porque la Biblia dice que Él es el Señor de la mies, no nosotros. Y si yo decido sobre los preceptos bíblicos, entonces me estoy metiendo en un grave problema con Dios. Tenemos nosotros que actuar. Más adelante en Hechos 6 vemos cómo Dios lo permitió con la finalidad de que los apóstoles no fueran los únicos que ejercían liderazgo y se levantan los diáconos, que vamos viendo también ahí cómo va creciendo la estructura de la iglesia. Pero problemas hay, conflictos hay y los tenemos que ver y darnos cuenta de lo terrible que eso es
y darnos cuenta de que el problema está en el corazón humano. Cuando Pablo escribe ahora a su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. La carta a los Corintios es escrita y dice un autor: gracias a Dios por los problemas que había en la iglesia, problemas doctrinales, problemas de organización, porque gracias a eso Pablo pudo escribir estas cartas que nos hacen darnos cuenta de la forma en que nosotros tenemos que ser iglesia. Y entonces vemos aquí que dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Qué importante saber que cuando llegas a la iglesia, cuando es una verdadera iglesia, no llegas a Disneylandia, donde todo es paz y amor y dulzura. Ya vimos, ¿verdad?, que en la iglesia en Jerusalén había problemas, que en la iglesia de Corinto había contiendas, había peleas, había discusiones. No estoy diciendo que eso esté bien. Estoy diciendo que esa es una muestra de una iglesia ciertamente que no está sana, que se hace evidente que hay necesidad de una intervención del liderazgo del Señor a través del liderazgo de la iglesia para que sean corregidos los corazones. Debe haber una inversión de discipulado. Pero también, por otro lado, tenemos que abrir nuestros ojos porque hay gente que se decepciona y que dice: no, es que yo ya me voy de la iglesia porque hay muchos problemas y es que hay muchos conflictos. A ver, tenemos que entender que hay contiendas, la Biblia nos enseña. Estos son ejemplos de una inmadurez espiritual en la división, ¿verdad? De estarse gloriando. Esto es lo que pasaba aquí en la iglesia de Corintio. Se estaban gloriando de cuánto conocían, de cuánto sabían, de cuánto, mira yo cuánto era. Mira, vamos ahí el capítulo 3, versículo 18, donde está aquí la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia. Les dice: a ver, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Porque esto debería de ser causa de división, porque no es el problema ni Pablo ni Apolo. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces tenemos que entender que no hay nadie mejor, ¿verdad? Después de haber recibido la gracia de Dios, ¿verdad? Somos delante del Señor sus hijos, con encargos diferentes. Pero mira la exhortación que Pablo le hace ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Nos autoengañamos. Dice Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es tan engañoso nuestro corazón que nos engañamos a nosotros mismos. Solamente nosotros. Hay pecados en nuestras vidas que son a la luz de todo mundo, son evidentes, pero que nosotros mismos no queremos ni siquiera considerarlos. Somos capaces de ver el pecado aquel y de sorprendernos de su pecado. Mira aquel ya lo quiso, mira aquel ya dejó a su esposa, mira aquel lo que dijo. Pero no nos vemos a nosotros mismos. Muchas veces criticamos a otros y padecemos de exactamente lo mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Fíjate qué importante son estas palabras. La única manera de poder progresar en la vida cristiana es reconociendo verdaderamente nuestra necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y pobre espíritu no significa aquellos que tienen un espirititito, ¿no? Sino que se dan cuenta de su condición. Mira, debemos entender algo. Si nosotros comparamos la adquisición de conocimiento en comparación con la sabiduría de Dios, somos nada, es infinitamente más pequeña. Esto es lo que quiere decir Pablo. O sea, te crees sabio, quieres conocer mucho a quién. O sea, eso no es lo más importante para que realmente llegues a una sabiduría de Dios, a una forma de que lo que vale la pena, lo que es verdadero, por lo que realmente tenemos que vivir, solamente es dándonos cuenta que no somos superiores.
Y mira lo que dice versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No está diciendo, no busques más conocimiento de la Biblia, no estés diciendo, no estudies teología, no, está diciendo que no valores las cosas que valora el mundo. O sea, todo lo que el mundo ha podido desarrollar aparte está torcido. Mira, basta que tú veas una definición de amor en el diccionario con tal sabiduría de la Real Academia de la Lengua Española y te das cuenta que la verdad de la palabra de Dios está totalmente en diferencia total. O sea, la sabiduría de Dios es, la sabiduría del hombre es insensatez, no se compara, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los hijos de Dios no estamos librados hasta que nosotros renovamos el entendimiento con humildad. Hasta que venimos a la palabra de Dios, comprendemos de esa necesidad profunda, que no eres más si tienes un doctorado, que no eres más o tu capacidad mental te va a dar para conocer más a Dios, si has leído 400 libros, de ninguna manera, ¿verdad? Todos nosotros, para entender las cosas espirituales, requerimos de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, nuestro modelo para eso es Cristo mismo. Y en Filipenses 2 nos habla para tener humildad, para vivir en humildad, ¿verdad? O tener esta humildad en nuestra vida es un entendimiento que viene a través de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice ahí en Filipenses 2 el Señor? Que debemos nosotros estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si tú sigues, es opuesto, te das cuenta cómo el evangelio es contracultura completamente. Nos educan pensando, tú tienes que ser el mejor que ¿quién? Pues el mejor que alguien más. Te tienes que percibir como alguien que hace las cosas mejor que los demás. Y en esto desde nuestra casa, yo recuerdo a mi papá que me decía, mira, yo quiero que tú trates de, que si eres si vas a ser inclusive bolero, yo no tengo problema con que seas bolero, pero sé el mejor bolero. Bueno, entiendo la intención que hay, ¿verdad? Esfuérzate, trata de hacerlo bien, por supuesto, la excelencia, pero el propósito no es lo que nosotros somos o seamos, sino lo que Dios es, y que entendamos que de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, que si no dependemos de Él vamos a quedar limitados en el propósito de nuestra existencia siempre, porque estamos buscando el enfoque, tenemos el enfoque incorrecto, la definición incorrecta, el propósito incorrecto y la intención va a ser incorrecta. El objetivo, el fruto de esto es una unidad cuyo ejemplo es Cristo, y esta es la llamada. O sea, el Señor conoce los pensamientos que son vanos de los sabios, aquí son vanos. Y debemos de ponerle valor. La palabra vano es algo que no tiene contenido, que es superficial. Es como si te vendieran a ti, ¿verdad? Algo muy bonito por fuera y te dieras cuenta que por dentro no tiene lo que tú esperabas que tuviera. Por fuera puede estar excelente, pero no sirve para nada. No resuelve absolutamente nada. Imagínate una licuadora sin motor, una lavadora o un refrigerador sin motor. Puede estar muy bonito por fuera, pero no sirve para nada. Esto es lo que está diciendo. Solo apariencia, parece ser. Nos vamos con la finta, nos engañamos, creemos, pensamos que hay valor, nos sentimos bien, nos apaciguamos, parece que tenemos paz, pero realmente no la tenemos porque es efímero. Parece felicidad, pero no lo es, pronto se acaba. Y eso es lo que nos hace a los seres humanos adictos a cualquier cosa. Algo que te produce un placer inmediato, te conformas con eso y vas a querer más y más. Y te puedes ser adicto a lo que sea en este mundo. Dios quiere que nosotros lo veamos a Él como algo digno de ser representado. Y esta posición lo único que nos ha provocado dentro de la iglesia es no reflejar esa unidad trinitaria perfecta en el Señor mismo. Ese es nuestro modelo. Eso es a lo que nos pidió Dios que hagamos. El matrimonio es un claro ejemplo de eso. Ya no serán dos, sino serán una sola carne. Y una palabra ahí se traduce como la fusión entre nosotros. Somos fundidos en uno solo. Por eso es tan importante también el matrimonio como un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en la eternidad con el universo. Dios quiere que nosotros que entendamos que esta sabiduría humana no tiene mayor valor que algo efímero, terrenal,
que esta perspectiva de pensar solamente en ti mismo, en que mereces ser feliz, en que mereces respeto, en el que mereces. No lo hagas por eso. Cualquier cosa que tú hagas, hazla como para el Señor y no para los hombres, ni siquiera para ti mismo. Tenemos que ejercer disciplina, tenemos que ejercer autoridad, pero que funcione para la gloria de Dios, que funcione para que Dios sea visto y no nosotros. Y vamos ahí a Efesios 2:14 que acabamos de leer. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso que sucedió en Jerusalén estaba sucediendo en Éfeso. Y entonces los judíos, con esa perspectiva y ese orgullo que les caracterizaba, pensaban que ellos tenían mayores privilegios. De entrada, antes ellos pensaban que la salvación sola era para los judíos. Imagínate. Y por eso Pablo les dice, a ver, entendamos, en Cristo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, judíos como gentiles, ahora es uno solo. Estamos en la misma condición. Esa pared intermedia de separación, eso que había sucedido con el pueblo de Israel, donde había sido, Dios usó para la revelación, Dios usó para bendición, Dios los hizo el pueblo escogido, ¿verdad? Eso ahora en Cristo queda derribado totalmente, esa mentalidad. El propósito de Dios, de hecho, no era ese. Ciertamente el paganismo llevó a la exclusión gentil de la adoración al Dios verdadero, por supuesto, ese pecado en el hombre. Pero la intención de Dios no era que de ninguna manera que los gentiles no lo conocieran. Había gentiles que lo conocieron, de hecho. En Éxodo capítulo 34, versículo 12, nos da esta explicación el Señor. Éxodo 34, 12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Dios les está dando instrucciones para entrar a la tierra prometida, para que no sean tropezadero en medio de ti. Fíjate, es muy atractiva la discriminación, porque alienta cosas y satisface cosas en nuestra carne. Pero hay que tener cuidado de tener esa imitación del mundo en donde esos valores se tienen allá. Y créame una cosa, se están permeando dentro de la iglesia. Somos muy semejantes de muchas maneras en ese sentido y no estamos siendo como el Señor. Tengamos cuidado, ¿verdad?, de entender cuál es el propósito de las palabras del Señor. Ellos no querían que fárdate para allá, mira lo que sigue diciendo. Ten cuidado con ellos de hacer una alianza, de que te unas a ellos en sus parámetros. Dice aquí, derribaréis sus altares, es decir, a lo que ellos adoran. ¿A qué está adorando el mundo? El entretenimiento. ¿Qué está adorando el mundo? La sexualidad espontánea y libre, ¿verdad? Las relaciones sexuales. ¿Qué está adorando el mundo? Los logros, el dinero. El Señor dice, no, derriba sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces vemos ciertamente que el pueblo gentil se separa, se aleja de Dios. Su idolatría era algo grave y contagiosa a Israel. Y ellos muy débiles, tan débiles que Dios les manda, no tengas ningún tipo de alianza. No tengas algún acuerdo, no te combines. Al contrario, destruye esos ídolos. Y sigue diciendo ahí Éxodo 34, 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra nuevamente, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Qué impresionante es que la iglesia cristiana, que deberíamos de tener parámetros de educación para nuestros hijos, estamos no teniendo ningún tipo de protección sobre sus vidas. Es impresionantemente, de verdad, doloroso. ¿Cómo es posible que nosotros seamos imitadores del mundo en todas estas cosas? No nos importa, no nos está importando nuestra familia.
Dios les dice, no hay tolerancia a la participación de su pecado porque no es que ellos sean diferentes a ti, tienen la misma carne. Ellos cedieron a eso y tú cederías a eso. ¿Qué nos dice la historia? Cedieron a eso. Israel cedió a esa idolatría. Y esa es la advertencia que Dios nos sigue haciendo al día de hoy en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tengamos cuidado porque no te vas a dar ni cuenta cuando estés viviendo en la misma carnalidad, con sus mismos valores. Es demasiado atractivo. Es impresionante que cristianos, ¿qué tiene de malo el Halloween? ¿Cómo puedes no darte cuenta de eso? ¿Qué tiene de malo pedir calaverita? ¿Qué tiene de malo poner ofrenda? Ay, ¿a poco está muy mal fumar? Ay, ¿qué tiene? Son groserías, ya es forma de ver, ¿verdad? Adquirir sus conceptos, sus valores. Vivimos de la misma manera. Me impresiona cómo familias se pasan horas a la semana, horas en una escuela secular, horas en un deportivo, horas invirtiendo su tiempo con paganos, pero vienen a la iglesia y llegan tarde o no van. Es impresionante que estemos regresando a presenciales y todos, ay, es que no sé qué, pero si andas en las fiestas, si andas con tu familia, que está ya sabido que es ahí donde te contagias más. O sea, es impresionante la incongruencia a la que llegamos y que está demostrando la dureza del corazón de aún los hijos de Dios porque no estamos escuchando y siendo guiados por el Señor. No está diciéndole a Israel, hazlos a un lado, discrimínalos. No, está diciendo, consérvate puro. Derriba los altares y muestra que yo soy un Dios santo por lo que estás haciendo. Dice en Levítico 19:33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Cuando el pueblo de Dios está en adoración, cuando el pueblo de Dios está cercano y no toma esos valores, va a haber hubo personas, por eso lo considera la ley, hubo personas extranjeros que venían y querían estar aquí porque decían, algo sucede ahí en Israel maravilloso. Como a un natural, Levítico 19:34, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Es impresionante, estamos viviendo tiempos, hermanos, hermanas, en donde hay muchos extranjeros en nuestro país. Están sucediendo cosas terribles en Centroamérica, están sucediendo cosas terribles en Sudamérica. Yo recuerdo cuando era un adolescente, yo no conocía a ningún sudamericano aquí alrededor de mí, y ahora ya conozco varios hermanos que viven aquí en México, conozco a muchas personas que trabajan aquí, que me he encontrado en negocios, etcétera. Y el Señor nos enseña que tenemos nosotros que amarlos, cuidarlos, predicarles el evangelio. No se trataba de rechazarlos ni de cuando estaba Israel, si ellos se disponían a arrepentirse y convertirse a Dios. Lo que estaba diciendo es, tú eres un Dios, yo soy un Dios santo y yo quiero que tú seas un pueblo escogido mío santo, para que a través de ti yo pueda mostrarle a todos esos pueblos quién soy yo. Ser un ejemplo para esas naciones, no un modelo de orgullo y discriminación. Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mira, yo entiendo, yo no fui un padre perfecto, ni mi esposa una madre perfecta. Pero sigo sin comprender a algunos padres de servidores de la iglesia que dicen, es que si están en 2 servicios mis hijos, ay, se aburren tanto. Ay, no, es que la iglesia, yo no quiero que terminen odiando la iglesia. Mira, ellos de todas maneras, si no han nacido de nuevo, van a odiar la iglesia. Solamente hasta que naces de nuevo puedes amar a este grupo de imperfectos y hay comunión con ellos. No nos equivoquemos. Pero si tú desde ahorita le estás diciendo a tus hijos, no, yo es que, oh, qué feo estar en la iglesia tanto tiempo. Pobrecitos, no.
¿Pobrecitos de qué? Es como decirle a los hijos de Noé, pobrecitos, mira, estás aquí en el arca. Ay, oliendo a caca de venado y de elefante y oliendo tanta cochinada aquí. Pues porque eso olía el arca, hermano. Tú no creas que el elefante dejó de hacer del baño, ¿verdad? Claro, era un ambiente difícil, complicado, duro, pero era mejor que el diluvio. Igual al día de hoy. No estamos hablando, ya lo dijimos hace un momento, de un lugar donde no va a haber problemas, donde no hay pecado, donde todavía nos lastimamos, somos injustos y otros son injustos con nosotros, pero Dios en su plan perfecto es el mejor lugar para estar. Y tú, excusado con tu pandemia, sigues escondido ahí como, ¿qué te va a pasar? ¿Morirte? Nos vamos con el Señor. Si fuese mañana, amén. ¿O qué? Si viene el Señor hoy que, ay no, me faltan tantas cosas que hacer, ay no. O sea, es lo mismo que te mueras o venga el Señor mañana. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Prudentes hemos sido más de un año. ¿Por qué seguimos con esa mentalidad? Aquí es el lugar de adoración al Dios único y verdadero, al Todopoderoso. Y mientras nosotros no vengamos, digamos, aquí esto es lo más bello y lo más hermoso que puede sucederle a una persona. Conocer al Dios Santo y vivir en esa santidad. Y esa santidad valorarlo como lo más preciado y lo más hermoso. Entonces nadie se le va a antojar venir al Señor. Ni tus hijos se les antoja porque no estamos viviendo en esa santidad. Si tus hijos no te ven disfrutar a ti, adorar a Dios. Escúchame lo que acabo de decir, disfrutar, no adorar, no cantar, no levantar tu manita así religiosamente y, ay sí, gloria, gloria. No. A disfrutar tu alabar a Dios en la iglesia y en tu casa. Si ellos no ven eso, si ellos no ven tu clamor a Dios como algo esperanzador para que Dios arregle o Dios conceda las peticiones, entonces, mira, no estamos siendo nada, somos unos religiosos, somos los mismos que cualquier otra religión en este mundo. Porque el objetivo es ese, eso es lo que glorifica a Dios, que nuestra vida sea diferente, eso es lo que glorificaba a Dios en este tiempo. Ven Zacarías 2:11, Zacarías 8:20 al 23, Primera de Reyes 8:41, Deuteronomio 23:7 al 8. Los extranjeros venían y decían, wow, cuando el pueblo de Dios estaba en adoración, esto era algo maravilloso y aunque Dios les concedía estar ahí en un atrio, era algo bueno. Dios no quiere que te sientas superior, inclusive por ser o llamarte cristiano. Dios quiere que ames, no que odiemos a esas personas que son los pecadores. Entre más pase el tiempo y el pecado, tal vez vamos a estar recibiendo a personas, pero es impresionante cómo la iglesia, ¿verdad? Una vez un muchacho trajo de la calle a alguien que venía, un homeless, ¿verdad? Le llamamos, alguien que vivía en la calle sucio, pestoso, sí, olía mal, lo sientan ahí, los demás, pues aguántate. ¿Tú crees que tu pecado no le fue un olor ingrato a Dios? ¿No grato a Dios? Pues claro que sí. Pero Dios no dejó de amarte. ¿Te acuerdas de esa ilustración del hijo pródigo? ¿A qué olía el hijo pródigo? A puerco, a marrano, a chiquero. Y el padre fue y lo abrazó, lo llevó a que se fuera cambiado. Ese es el ejemplo de nuestro Padre. ¿En quién nos creemos? ¿Quiénes creemos? Van a llegar personas que en su parecer no sean gratas. Y nosotros tenemos que ser como el Padre, que en medio de nuestro pecado abrió sus brazos hacia nosotros. Tenemos que convencernos de esta verdad divina. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne, en Cristo, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Los judíos distorsionaron la circuncisión física al darle el mérito, el grado de mérito personal. El legalismo es la principal precursor de la división porque eso provoca superioridad. El legalismo separa el mandamiento de Dios de la bondad de Dios. Yo lo hago para que Dios no se enoje conmigo.
Yo lo hago para lograr que Dios tenga mi favor, su favor sobre mí. Yo lo hago y sabes, pero humanamente haces todo eso. ¿Y sabes a qué te va a llegar un momento? A decir, mira todo lo que yo he hecho. Y volteas hacia atrás y dices, miren todo lo que he hecho. Fíjense, yo sí vivo, yo sí oro, yo sí hago. No lo haces porque Dios es bueno, lo haces porque tú te crees bueno. Provoca superioridad. Y eso divide. La pseudo santidad basada en el esfuerzo personal enorgullece y no glorifica a Dios. Solamente cuando dependemos o buscamos en la gracia de Dios una dependencia de Él es cuando realmente vivimos conforme a lo que le agrada. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando nacemos de nuevo y vamos encontrando en todos estos conceptos bíblicos de esta carta la identidad en Cristo, va a eliminar la superioridad y va a eliminar también la inferioridad. Cristo acabó con la esclavitud del pecado, renovando la mente y su efecto desaparece. Lo que la ley, la religión, los ritos, la filosofía no podrán lograr jamás. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así: lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Esto no significa que ahora ya la ley de Dios sea algo desechable, no, sino nos indica lo que es la santidad. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. La santidad y justicia perfectas de Dios nos hace entender la desmerecida posición personal. Cuando yo me doy cuenta de lo maravilloso que es su santidad y qué tan incapaz yo de tenerla por mí mismo, entonces me doy cuenta que no merezco nada. Ante un humano, si tú te comparas con un ser humano distinguiendo sus defectos, es fácil sentirte bien. Mira que él no lo logra, yo sí. Esposa, ten cuidado cuando tú estés viendo, es que mi esposo no ora, es que ten cuidado, es una dureza de corazón. Cuando estés viendo a alguien cercano en relación a su pecado, es porque tu corazón ya está endurecido. Pero ante Dios, cuando tú estás delante de la presencia de Dios, siempre vas a terminar siendo un deudor. Siempre te vas a dar cuenta cuánta falta te hace. Y Dios, en su misericordia, entendiendo esa gracia, nos dice en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tenemos paz para con Dios, porque fuimos justificados por la fe, un regalo de Dios. La gracia, la redención, el perdón y la justificación traen paz, pero traen una doble reconciliación. Una reconciliación con el Padre, pero también una reconciliación hacia la familia. Una reconciliación con Dios a través de la obra de Cristo Jesús, pero también reconciliación entre los pueblos. En África hay una historia de un misionero que predicó a dos tribus, los Ngoni y los Senga, que siempre estuvieron en problemas. Siempre unos mataban a unos, otros a otros, ¿verdad? Sí. Ellos perecieron derramando su sangre mutuamente. Pero llegó el Evangelio a sus vidas y al día de hoy viven unidos por la sangre de su Salvador común, que es Jesucristo. Y vino, versículo 17 de Efesios 2, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay ni una sola razón, entendiendo la gracia, ya no hay ni una sola razón para división, ya no hay ni una sola razón para sentirme más que otro, para ser superior.
Eso endereza el legalismo completamente, entendiendo la gracia. Y ahora ya no hay delito que perseguir a mi vida, pero no por mi obra, no por mi mérito, sino por el mérito de Cristo. Y entonces esto derriba completamente cualquier argumento también a la envidia. Yo no voy a querer lo del otro, yo no voy a querer aquel ministerio, yo no voy a desear ser como aquel, sino saber que Dios tiene algo maravilloso al tener una relación con Él personal. Quiero terminar leyéndoles Romanos 8:33, que dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie puede menospreciar la obra de Cristo. Somos aceptados por Él. ¿De qué podríamos jactarnos si todo depende de Él? Todo lo que recibimos lo recibimos de Él. Aún la santidad viene por gracia y es obra de Dios. Hemos sido reconciliados para ser ahora en Cristo el agente de reconciliación. 2 Corintios 5 nos los enseña. Nuestra peor guerra terminó, acabamos las batallas, ya también las terrenales. Ese deseo de controlar a tu esposa, ese deseo de que tus padres hagan lo que tú quieres, ese deseo de que tus hijos, ¿verdad? Ciertamente hay que ejercer autoridad, pero no significa, ¿verdad?, que no tengamos que ejercer esa autoridad bondadosa. Muchos hemos abusado de eso. Ese deseo de poder, tenemos que renunciar a eso. Somos hijos amados. Hay que quitarle ese valor en nuestro corazón a lo terrenal. No lo tiene, no es real. Necesitamos buscar esa reconciliación, esa misma reconciliación que hubo, ¿verdad?, ahora en Cristo, en donde ya no hay los judíos y los gentiles. No, ahora reconciliarnos como matrimonios, perdonando, como familias, con humildad, siendo sanos los corazones en la preciosa obra de Cristo Jesús, porque por su llaga somos curados. Vivamos en comunión que glorifica a Dios, como su cuerpo, como su iglesia, como su familia, como su matrimonio. Padre, te agradecemos por tu palabra y te pedimos que, Señor, traigas claridad, pero una decisión de cumplirla. Que renunciemos ya a nuestro orgullo, que nos ha llevado a vivir divididos, a no vivir, Señor, intencionalmente para glorificarte a ti e intencionalmente en unidad con quien tú nos has puesto, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todas las cosas, Señor, y con todas las personas que tú nos has permitido vivir. Ayúdanos para decidir ser como tú y buscar, Señor, en integridad a ti, buscar, Señor, esa reconciliación que nos lleve a vivir, Señor, mostrando todas tus virtudes para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Congréguese. De verdad, es una grande bendición que estemos ahora haciéndolo presencialmente. Oremos para que nos mantengamos así y con la ayuda del Señor vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Que Dios los bendiga. No sean solo oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. El Señor les guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación